Egunon guztioi y bienvenidos una vez más a una nueva sesión VIP de la vigilancia a la prospectiva. En estas sesiones, aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, para los nuevos, compartimos experiencias de vigilancia y prospectiva de organizaciones socias de Innovasque. Con esta iniciativa lo que buscamos es promover a las organizaciones vascas una cultura de prospectiva, de mirar y de pensar en el futuro. Como siempre, recordaros que cualquier organización socia de Innovasque que quiera contar su experiencia, como hoy lo va a hacer Bilbao Metrópoli 30, se puede poner en contacto conmigo, ya que todavía no tenemos cerrado el calendario de 2021. Hoy contamos con Bilbao Metrópoli 30, la Asociación para la Revitalización del Área Metropolitana de Bilbao. Es una asociación de promoción e investigación constituida el 9 de mayo de 1991. Justo ahora, hace 30 años, estamos en pleno aniversario. Su objetivo es realizar proyectos de planificación, estudio y promoción dirigidos hacia la recuperación y revitalización del Bilbao metropolitano, definido como una realidad social y económica sin unos límites geográficos precisos y cuya existencia se ha proyectado por todo su entorno regional e internacional. Bilbao Metrópoli 30 se dedica fundamentalmente a la reflexión estratégica y a la planificación, siendo a largo plazo su cometido. Tienen más de 130 socios entre entidades públicas y privadas. Entre sus socios fundadores se encuentra Gobierno Vasco, Bizkaiko Foru Aldundia, Ayuntamiento de Bilbao, BBVA, Iberdrola, Diario El Correo, Cámara de Bilbao, EUD, Bilbao Plaza Financiera, Kutxabank, Universidad de Deusto, UPV, Petronor, Editorial Iparraguirre, la Autoridad Portuaria de Bilbao y Renfe. Hoy nos expondrá su experiencia Idoia Postigo, directora general de Bilbao Metrópoli 30, y Ana Sancho, responsable del plan estratégico. Ya a nivel más operativo, os agradecería que durante la sesión mantuvierais apagadas las cámaras y los micrófonos para evitar ruidos de fondo y poder escuchar mejor a Idoia y a Ana. Recordaros que, como el resto de las sesiones, la estamos ya grabando para las personas que no han podido asistir desde el principio o no puedan quedarse hasta el final, y la tendréis disponible en la web de Innovasque. Bueno, pues egunon Patricia, eskerrik asko Innovaskeri aukera paregabe hau emateagatik eta eskerrik asko jende guztiari webinar honetan parte hartzeagatik. Bueno, pues para Ana y para mí es un placer compartir en esta mañana de qué manera Bilbao Metrópoli 30 ha incluido en todo este itinerario las labores de vigilancia y de prospectiva. Hemos preparado una presentación que vamos a ir compartiendo ambas a lo largo de este itinerario y luego, por supuesto, pues vamos a estar encantadas de poder tener un diálogo en relación con las preguntas que queráis plantearnos sobre la labor de Bilbao Metrópoli 30 en este aspecto. Bueno, aunque Patricia ha hecho una presentación inicial magnífica de lo que es Bilbao Metrópoli 30, hemos incluido algunas diapositivas para las personas que, bueno, pues que conocéis por primera vez Bilbao Metrópoli 30, aunque por la lista de personas confirmadas y algunas caras que hemos visto, creo que somos viejas conocidas y hay incluso representantes de socios que están participando en la reunión de hoy. Pero bueno, sea como sea, bueno, pues Bilbao Metrópoli 30 es una asociación de carácter público-privada, sin ánimo de lucro, que se constituyó, como decía Patricia, el 9 de mayo del 91. Este domingo pasado ha sido nuestro 30 cumpleaños. Y bueno, pues en estos 30 años de trabajo ha sido declarada entidad de interés público por el Gobierno vasco. Es una institución, una entidad que agrupa más de 130 entidades público y privadas, como decía Patricia. Ella ha nombrado los socios fundadores de la organización, 19, pero como veis, pues hoy alcanzamos más de 130 empresas y entidades participando en este proyecto compartido, ¿no?, que es Bilbao Metrópoli 30. Y estas instituciones, de alguna manera, nos dan una representatividad muy amplia y muy global de los distintos sectores del área metropolitana de Bilbao. Sí me gustaría mencionar ese carácter metropolitano de Bilbao Metrópoli 30, porque en ella participan también todos los ayuntamientos que forman parte de esa metrópoli, y de ahí viene nuestro número. Bilbao Metrópoli 30 no hace referencia a ninguna cuestión cronológica, sino que hace referencia precisamente a ese concepto metropolitano que para nosotros ha sido y es esencial. Y también dentro de esta primera foto de presentación de la organización, creemos que es muy importante hacer referencia al contexto en el que Bilbao Metrópoli 30 nació.
De sobra es conocido el pasado industrial del que el área metropolitana de Bilbao y prácticamente Vizcaya y Euskadi participaba. Y también creo que es conocida pues, la crisis que tuvimos que afrontar en los años 70 y 80, que dio como consecuencia pues, una situación crítica diferente a la que estamos afrontando hoy, mucho más específica de nuestro entorno, y que es sin duda la que propició que inicialmente desde las instituciones públicas, pero enseguida con el apoyo de las principales empresas privadas de nuestro entorno, surgiera una necesidad de colaborar y de compartir. Orientado sobre todo a un ambicioso plan de revitalización que fue, digamos, el germen de lo que luego constituyó la razón de ser de nuestra organización, de Bilbao Metrópoli 30. Sin alargarme más en cuanto a nuestro, digamos, nuestra esencia o nuestra labor, la vigilancia y la prospectiva realmente forman parte de la propia idiosincrasia y de la propia, digamos, función principal de Bilbao Metrópoli 30, porque, como decía Patricia en su presentación, el objetivo que nuestros estatutos recoge como principal para nuestra asociación es desarrollar e implementar el plan estratégico para la revitalización del Bilbao metropolitano. Este es un plan que se diseñó antes de que Bilbao Metrópoli 30 existiera, pero que ya incluía, y estamos hablando de los años 90, de justo principios de esa década, un diagnóstico interno y externo de nuestra metrópoli, con lo cual ya hace 30 años las personas que participaron en ese plan consideraron que era esencial tener una mirada interna, pero también externa, sobre todo lo que estaba sucediendo en relación con lo que nosotros llamábamos temas críticos. Había 8 temas críticos en ese plan de revitalización. No era un plan exclusivamente económico, porque como veis en este listado, pues incorporábamos también cuestiones que tienen que ver pues, con la movilidad y accesibilidad, la cultura, la acción social, la colaboración público-privada, lo que entonces llamábamos recursos humanos. Es decir, se trataba de un plan muy ambicioso y que de alguna manera incorporaba, como decimos, esa importancia de la vigilancia y de la prospectiva en su propio ser, ¿no? Este plan se fue desarrollando en la primera década de trabajo de Bilbao Metrópoli 30 pues a través de proyectos en los que no nos vamos a detener porque son de sobra conocidos, pero de alguna manera pues sabéis que ha habido planes de carácter urbanístico, como pueden ser Abando Ibarra, como está siendo Zorrozaurre en este momento, proyectos culturales, lógicamente aquí destaca el Museo Guggenheim, pero también la ampliación del Museo de Bellas Artes, el Palacio de Congresos Euskalduna, el Museo Marítimo Ría de Bilbao y otro tipo de iniciativas culturales que también han estado presentes en este plan. Proyectos de transporte, lógicamente, la nueva torre de control y la terminal del aeropuerto, el sistema de metro de Norman Foster, el tranvía moderno, ecológico, etcétera, etcétera. Hay una fase, como veis, de este plan de revitalización que estaba muy basado, fundamentalmente basado en proyectos infraestructurales. Y es que, lógicamente, en aquel momento partíamos de un déficit en ese aspecto, ¿no? Pero es cierto que Bilbao Metrópoli 30, y esto también forma parte de esa vigilancia prospectiva, ha mantenido siempre un trabajo de investigación sobre qué hacen otras ciudades y otras regiones del mundo. Y fruto de esa investigación afrontamos lo que nosotros vivimos como un cambio de paradigma, ¿no? Y esto sucedió pues, alrededor del año 2000. En ese momento Bilbao Metrópoli 30 se planteó que bueno, la mayor parte de los proyectos infraestructurales que estaban en manos, lógicamente, de nuestros socios, ya estaban desarrollados o estaban en fase de completarse. Había, por supuesto, mucho más trabajo que hacer, todavía lo hay, pero entendíamos que en la competitividad internacional las infraestructuras ya no eran un valor añadido, sino que de alguna manera eran como el mínimo imprescindible para competir, ¿no? Ya las ciudades no eran especialmente relevantes pues, por tener un aeropuerto o por tener un palacio de congresos o por tener un sistema de transporte eficiente, moderno y eficaz. Entonces, ¿en qué términos competían o compiten las ciudades y las regiones? Bueno, pues nosotros pensábamos, o pensamos aún, que la competitividad se ha pasado de los elementos físicos a elementos intangibles, pero no por ello menos importantes. Y entonces hablamos de valores como características que definen a una ciudad o a una región y que le hacen distintiva
en relación con otras. Y esto es casi un equivalente a lo que ocurre con las personas. Nuestra personalidad, nuestro carácter es lo que nos define de alguna manera, ¿no? Y el Bilbao Metropolitano y todas las demás ciudades y regiones tienen una personalidad, y eso es lo que le hace o le puede hacer atractiva, interesante, pues para obtener inversiones, personas que quieran venir a trabajar, a vivir, a pasar sus vacaciones, etcétera, a sus proyectos vitales. Eso es lo que hace que nosotros también escojamos un lugar u otro cuando nos estamos planteando dónde desarrollar nuestra vida profesional y personal, y también nuestro tiempo de ocio, ¿no? Y entonces, un poco con ese abanico, organizamos un foro internacional de valores en el 2006, y fruto de ese trabajo participativo por parte de los socios de Bilbao Metrópoli 30, pero también de otras personas expertas internacionales, bueno, pues llegamos a la definición de 5 valores. Estos 5 valores son innovación, profesionalidad, identidad, comunidad y apertura. Y bueno, pues desde ese momento Bilbao Metrópoli 30 lo que hace es impulsar proyectos vinculados a valores, que bueno, tiene su peculiaridad y sus elementos diferenciales porque hacen más difícil la parte tangible de esos proyectos, ¿no? Entonces, nosotros en Bilbao Metrópoli 30 estamos acostumbrados a funcionar con estos elementos como la vigilancia, la prospectiva, los valores, que cuesta mucho tocar. No son tan evidentes como un proyecto físico que cuando se ejecuta es visible, pero que sin embargo tienen, en nuestra opinión, una relevancia fundamental en el desarrollo de las ciudades. En este itinerario de vigilancia y de prospectiva hemos seguido avanzando. Destacamos aquí el proyecto del impulso a la profesionalidad. Desde la creación de Innovasque, Bilbao Metrópoli 30 asume que el valor de la innovación está liderado por Innovasque, y lo que hacemos es colaborar y apoyar siempre que la Agencia Vasca de la Innovación requiere nuestro apoyo en ese sentido. Y bueno, este es un ejemplo de otro de los valores que hemos seguido trabajando bajo el epígrafe o la denominación de Basque Pro. Y por último, estamos inmersos en la reflexión estratégica 2035, en la que estamos trabajando desde el 2016, fecha de nuestro 25 aniversario, y que de alguna manera es la columna vertebral que guía todo ese proceso de vigilancia, de prospectiva y de planificación estratégica, que es la esencia de Bilbao Metrópoli 30. Luego retomaré el trabajo que hemos realizado en esta reflexión, pero ahora, si os parece, le voy a pasar la palabra a mi compañera Ana para que ella exponga las fuentes y el proceso de vigilancia que desarrollamos en Bilbao Metrópoli 30. Así que, Ana, cuando quieras. Gracias, Idoia. Bueno, el material de toda la planificación y la reflexión estratégica surge de un proceso de vigilancia. Nosotros nos decimos que nos ponemos en modo faro, en modo a ver qué encuentro, con una especie de búsqueda por todas partes, ¿no? Las fuentes, pues para esta vigilancia interna, son algunas de ellas son formales, por ejemplo, la lectura de prensa, los blogs especializados. Todo eso, pues realizamos una gestión documental que se protocolariza, pues se organiza, ¿no? Damos una especial importancia a las instituciones, pues a todas las noticias que surgen del Gobierno vasco, de la Diputación Foral de Vizcaya, del Ayuntamiento de Bilbao, de ayuntamientos metropolitanos. Para esto usamos la herramienta Feedly, que es sumarse a las RSS de las otras webs y tenerlo pues organizado. Luego es mucho más sencillo. Cuesta al principio cuando organizas las fuentes, pero siempre luego pues te da la información de primera mano y con bastante pronto, ¿no? También la vigilancia la enfocamos desde el punto de vista académico. Seguimos publicaciones especializadas en temas urbanos, consultas a Dialnet, consultas también al Feedly de las universidades, que suele salir pues ahí que están publicando, qué grupos de investigación. Pues estamos alerta con estas fuentes formales, ¿no? También tenemos unas fuentes que son informales, que está en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, las reuniones de equipo. En las reuniones que hacemos, pues nosotros somos muy pocas personas, somos 6 personas, pero se realiza todo de una forma muy transversal y muy multidisciplinar.
Entonces, pues en esas reuniones se comunica mucho de estas informaciones que vamos teniendo, que van surgiendo. Hay temas también a través de los webinarios, pues cuando cualquiera de nosotros o nosotras que estamos participando en webinarios, pues solemos hacer una ficha. No, sigo en la anterior. Hacemos una ficha pues de lo que en los webinarios tenemos, qué conclusiones hemos sacado. Pues porque ahora mismo durante todo este año del confinamiento pues hemos tenido muchísimos y seguimos teniendo muchos webinarios, y es verdad que si no pretendes sacar alguna conclusión concreta, pues pasan un poquito como el agua sobre las piedras, ¿no? Todo eso pues lo comentamos en las reuniones de equipo y hacemos esa transferencia de conocimiento entre todas las personas. Estas son las fuentes tanto formales como informales. Aparte de la vigilancia interna, nosotros llevamos a cabo un proceso de comunicación externa. No serviría de nada que nosotros estemos súper bien informados, informadas para nosotros mismos, ¿no? Nosotros, ¿cómo comentamos todos estos sistemas de vigilancia? Pues a nivel general nosotros tenemos unos procesos de comunicación con los socios a través de las redes sociales en las que somos muy activos, en el Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Y también a través del boletín al que os animo a suscribiros, que se llama Metrópoli Berriak. Es un boletín mensual en el que se informa a los socios. Todo está además pues configurado de tal forma que se linka a la web que estamos actualizando constantemente. También a nivel general tenemos el blog que se va a lanzar el lunes y os animo también a que lo sigáis. La primera de las entradas será del presidente nuestro, de José Antonio Garrido. También la vigilancia y la comunicación, aparte de a un nivel general, tenemos un nivel que es selectivo. ¿Qué significa esto? Nosotros trabajamos mucho con taldes y comités. Toda la reflexión estratégica y el análisis de escenarios que ahora os comentará Idoia, lo hemos hecho a través de taldes y comités, que con ellos pues igual le damos una información más selectiva, puesto que igual hemos encontrado pues un informe de cuidados en la ciudad y se lo hacemos llegar pues al grupo, al talde de ciudad integrada, pero también podemos encontrar pues un informe de movilidad. Tenemos pues hay posibilidad de trabajar para un congreso de movilidad urbana, entonces pues trabajamos con ese talde, ¿no? Esa información es selectiva, ¿no? Y bueno, la siguiente ya diapositiva, pues ya le paso a Idoia, que ella va a explicar el cómo. Vale, es que ricasco, Ana. Bueno, tengo que reconocer que me ha dado un punto de nostalgia viendo las imágenes de los grupos de trabajo, los taldes reunidos en las fases participativas presenciales, ¿no? Porque como ahora pues necesariamente tenemos que hacer las reuniones de manera virtual mayoritariamente, pues la verdad es que la presencia física aporta otro tipo de matices que bueno, pues las pantallas todavía no nos dan otro tipo de virtualidades, pero bueno. Sí, como decía Ana, yo a continuación voy a exponer el itinerario que hemos seguido concretamente en el proyecto de la reflexión estratégica del 2035, que tiene que ver también un poco con ese cómo desarrollamos la vigilancia y la prospectiva aplicada, ¿no? a este proyecto. Bueno, surgió, como os decía, en el 2016, partió de una visión de dónde queríamos posicionar al Bilbao metropolitano en un plazo de 20 años entonces, en comparación con otros territorios y regiones europeas, y básicamente en esa había un itinerario previsto con una fase de diagnóstico, que os voy a explicar a continuación, una parte de reflexión y análisis de escenarios, y luego también, a partir de ese punto, el desarrollo e implementación de objetivos y de acciones con iniciativas de acción y de alguna manera con objetivos más concretos. Parte de este diagnóstico, de esta vigilancia que hemos desplegado desde el 2016, ha consistido en elaborar un sistema de indicadores extraídos del Eurostat en comparación con regiones NUTS 2, que ya sabéis que son las que tienen hasta 3 millones de habitantes en Europa, y lo que hicimos fue, con un sistema multipol, priorizar o ponderar
esos indicadores que de alguna manera eran neutros en relación con lo que nosotros llamábamos las variables clave que se habían obtenido de esa visión de futuro. Y entonces, como resultado, obtuvimos un posicionamiento, una especie de ranking. Y lo que hemos hecho ha sido seleccionar las 25 regiones europeas de similares características al Bilbao Metropolitano / Euskadi en estas variables clave. Y lo que hacemos es un proceso de análisis y estudio de por qué estas regiones han tenido éxito en estas variables clave. Lógicamente, algunas están mejor posicionadas en unas variables que en otras y lo que hacemos es, bueno, pues un seguimiento cada año de todas estas regiones. En cuanto a la parte, digamos, participativa, estos taldes de reflexión que Ana enseñaba en su diapositiva, bueno, pues comenzamos una fase de trabajo en la que utilizamos fundamentalmente metodología de análisis de escenarios. Se constituyeron 8 taldes de reflexión. Algunas de las personas que participáis hoy en este webinar habéis sido participantes de estos taldes, conocéis perfectamente, podríais explicar perfectamente el trabajo que se ha realizado, y estos taldes eran liderados por taldeburus, ¿no? Personas que de alguna manera tenían una involucración directa con esas variables clave. Hubo en esa fase un trabajo realmente activo, ingente y muy rico. Y, bueno, de alguna manera sirvió como base para poner en marcha, como decíamos antes, esos proyectos e iniciativas, planes de acción. Pero en todo esto, bueno, pues sobrevino una pandemia, ¿no? Inesperadamente. Un cisne negro, como se suelen denominar este tipo de acontecimientos que, aunque previsibles, son inesperados. Y eso obligó a Bilbao Metrópoli 30 a hacer en pleno confinamiento un proceso de adaptación. Entendíamos que la pandemia había tenido un impacto a corto plazo ineludible, pero también entendíamos que muchas cuestiones que afectaban al futuro de la metrópoli iban a ser distintas después de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues con ese ejercicio y, como digo, en pleno confinamiento, en un proceso de adaptación absoluta, como hemos tenido que hacer todos, bueno, pues empezamos a crear otro tipo de convocatorias, en este caso online, lógicamente. La primera fase consistió en recopilar reflexiones de nuestros 8 taldeburus y convertirlas en factores, en elementos que creíamos que iban a impactar en el futuro de nuestra metrópoli. Obtuvimos pues la friolera de 45 factores, fijaros. Elaboramos un formulario y las personas participantes en los taldes lo que hicieron fue priorizarlos. De estos 45 factores, 6 fueron los que se consideraron priorizados, más importantes, más con un impacto mayor, si queréis, en el futuro de esta reflexión estratégica. Y entonces, siguiendo la metodología del análisis de escenarios, lo que hicimos fue intentar vincular esos 6 factores en 2 ejes. Uno fue gobernanza metropolitana y otros sectores productivos de la ciudad, que tenían 2 rangos de oscilación. No me voy a detener mucho porque luego os lo puedo explicar, pero bueno, con estos 2 ejes se crea una matriz de escenarios que da lugar a 4 escenarios de futuro distintos. Y entonces, a partir de ese momento, los taldes de reflexión lo que hicieron fue proponer acciones concretas para distintos escenarios de futuro que podíamos encontrarnos. Y luego aquí también hay una labor de transversalizar todo este trabajo, que además Ana es la responsable de vincular todo este trabajo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo cual ese trabajo de alguna manera está alineado con los 17 ODS. Brevemente, sin entrar en detalle, y si queréis hablamos de esto más en la parte del debate y de las preguntas que podáis hacernos, la metodología que sigue Bilbao Metrópoli 30 está orientada más a la reflexión estratégica que a la planificación, porque por la propia razón de ser de Bilbao Metrópoli 30 no entramos en la ejecución física, si queréis, de los proyectos. No es nuestra responsabilidad, eso es una responsabilidad que lógicamente pertenece a nuestras entidades y empresas asociadas, que son las que lógicamente tienen la capacidad y la representatividad para desarrollar esos proyectos. Bilbao Metrópoli 30 se mueve más en la fase anterior, en la fase de una reflexión previa que de alguna manera sea ajustar el rumbo, el timón, la brújula, teniendo en cuenta más ideas, más conceptos, más visiones,
que planes, que presupuestos y que plazos, ya entramos dentro de la parte de planificación. No quiere decir esto que Bilbao Metrópoli 30 no participe en las primeras fases de la planificación estratégica, que también, pero digamos que es algo así como una prolongación, un impulso que aportamos siempre que los socios nos lo requieran, lógicamente, cuando los tentáculos de la reflexión, ¿no?, de alguna manera se tienen que adentrar en esa fase de planificación. Pero nuestro mundo, digamos, es más el de los conceptos y las ideas y las propuestas a largo plazo y de carácter estratégico. ¿Qué otras herramientas utilizamos, aparte de las que Ana os comentaba de vigilancia y de prospectiva? Pues indicadores de revitalización, informes de progreso que periódicamente Bilbao Metrópoli 30 antes publicaba en primera persona, ahora nos apoyamos, como decía Ana, en fuentes formales que ya realizan esa labor de seguimiento y que tienen, bueno, pues una capacidad muchísimo mayor que la que tiene un equipo tan pequeño como el de Bilbao Metrópoli 30 para hacer esta labor de seguimiento, ¿no? Pero nos apoyamos en ese trabajo incansable que hacen las fuentes más importantes de las que bebemos y de las que nos nutrimos, ¿no? Esa comparativa regional europea que os comentaba antes, y también encuestas de percepción para valorar no solo en datos objetivos o estadísticos la parte cuantitativa de cómo evoluciona nuestro proceso de revitalización, sino también esa parte perceptual o cualitativa que podemos obtener, ¿no? Y que es tan importante como los datos objetivos. La metodología de escenarios ha sido una de las que Bilbao Metrópoli 30 ha seguido utilizando desde hace mucho tiempo. En algunas fases de la reflexión nos parece que es muy útil para imaginar futuros distintos, porque normalmente cuando tenemos que hacer el ejercicio de soñar en el futuro solemos hacer más una prolongación del presente que un futuro rupturista, y entonces creemos que la metodología de escenarios nos ayuda precisamente a eso, a romper anteojeras, si queréis, o proyecciones del presente hacia el futuro, ¿no? Entonces, es una metodología que utilizamos con cierta frecuencia, no es la única, pero bueno, sí que es cierto que en algunas fases solemos recurrir a ella. Y bueno, pues sin más, le voy a ceder de nuevo la palabra a Ana para que finalice con nuestra presentación y vuelque algunas de las conclusiones de todo este proceso de vigilancia y de prospectiva que desarrollamos en Bilbao Metrópoli 30. Ana, si quieres, te cedo el testigo de nuevo. La primera de las conclusiones es que el proceso de vigilancia se retroalimenta. Entonces, es esta especie de bucle. Comenzamos con la vigilancia, comunicamos externamente, transferimos esa información, pero nos vuelve a nosotros, se retroalimenta, ¿no? Con todas las personas que acuden a las reuniones, sean socios o sean pues esas personas que son expertas en alguno de los campos por los cuales ellos o ellas trabajan en nuestros taldes, ¿no? Algunas lecciones que hemos aprendido. Pues la primera de ellas, que estos 30 años, desde el 9 de mayo, el domingo pasado, que hicimos el 30 aniversario, pues lo que hemos hecho ha sido aportar valor, puesto que los socios nos lo han valorado, lo han recogido y lo han utilizado. Esa es una de las lecciones que nosotros tenemos aprendidas, ¿no? Que otra de ellas es que es importante estar alerta y llevarlo todo pues con orden, con gestión documental y con una especie de procedimiento que nos lo vamos marcando, ¿no? El otro día decía Patricia en el Negargune de Innovasque, que se organizó por el Parque Tecnológico, pues que había que tener que el plan de vigilancia tenía que estar compuesto de necesidades de información, de las fuentes de información, pero también de qué productos de vigilancia, ¿no? Entonces, pues sobre estas lecciones hemos aprendido y la vigilancia nos ha llevado a la prospectiva y nos ha facilitado pues tomar mejores decisiones. Bueno, todo no es de color de rosa, también tenemos limitaciones. Pues a pesar del esfuerzo, a veces no sabemos hasta qué punto con seguridad la capilaridad pues ha llegado a existir de forma concreta o de forma neta, ¿no? De todas formas, pues nosotros insistimos en esa retroalimentación de nuevas reuniones, de grupos de discusión. Estamos pues a disposición de nuestros socios pues a cualquier tema que les parezca importante, pues convocar una reunión, convocar un grupo,
pues somos ahí facilitadores de gente de distintas áreas, de distintas disciplinas y nos ayuda en ese proceso de retroalimentación porque también nos sentimos que ayudamos a los socios, ¿no? Bueno, y nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Este es el anuncio del 30 aniversario y estamos a vuestra disposición para lo que nos queráis preguntar. Pues, Idoia y Ana, la verdad que interesantísima la exposición. Si queréis hacer preguntas, podéis escribirlas bien. Podéis levantar la mano, si queréis la podéis dejar escrita en el chat, que yo se la trasladaré a ellas. Yo sí que os quería preguntar, justo por lo último que ha dicho Ana, ¿cómo difundís la información dentro de los socios? ¿No? Un poco lo que hablábamos hablabais de la capilaridad, es decir, ¿todo el mundo recibe el mismo tipo de información? ¿Hay una difusión más o menos selectiva? Ana. Sí. ¿Se ha quedado colgada? Ahora. Creo que ahora retoma, ¿no? Sí. Estás otra vez sin micro, Ana? Ahora se ha desmuteado. Perdón, es que va un poco a su aire. Lo siento. Bueno, pues sobre lo que me preguntabas, pienso que la capilaridad es efectiva y nosotros pues lo que hacemos, compartimos la información de forma selectiva en algunos temas que nos parecen pues que son más adecuados para algunas instituciones o para algunas empresas. Pues nosotros, teniendo en cuenta pues la lista de socios, pues algunos temas sí que son de capilaridad selectiva, pero luego también pasamos muchísima información a todos los socios a través de todas estas fuentes que hemos comentado, formales, informales, todo lo que adquirimos ya lo comunicamos y pasamos toda la información a los socios. Algunos temas son selectivos, pero temas que nos parecen pues igual más, pues no sé, pues por ejemplo, un tema de empresa y liderazgo, pues igual no lo pasamos a todos los socios, lo pasamos pues a personas que vemos que están trabajando sobre este tipo de aspectos, ¿no? Perfecto, gracias. Ya se empieza a animar la gente. Nos preguntan que si podríais explicar con un poco más de detalle los 6 factores clave priorizados y los 4 escenarios de futuro. Sí, si queréis, pero entonces retomo un poco la presentación, si os parece. Yo sí quería apuntar un poco a lo que comentaba Ana, ¿no? De eso y lo que preguntaba Patricia en el sentido de, me voy a colocar aquí, no, mejor aquí. Yo creo que hay una labor también, un reto que tiene Bilbao Metrópoli 30 es escuchar, ¿no? También las necesidades de nuestros socios, saber, y eso de alguna manera implica una relación muy directa, muy estrecha para conocer cuáles son los proyectos en los que nuestros socios están involucrados, ¿no? No hay ninguna duda de que, independientemente de que los socios trabajan en el corto plazo, también es cierto que muchas de sus iniciativas van a tener una repercusión directa en el futuro de la ciudad y son proyectos a largo plazo. Entonces, también hay una labor de esa capilaridad que comentaba Ana. Solo es posible si la vigilancia está también dirigida a esos proyectos y esas necesidades de nuestros propios socios. De hecho, una asociación, el carácter que tiene una asociación, como es Bilbao Metrópoli 30, es que pertenece a sus socios, con lo cual debe ser un instrumento útil y nutritivo, si queréis, para esas entidades que de alguna manera confían en la labor que la organización desarrolla. Y yendo un poco a la pregunta que nos hacían sobre, bueno, pues resumidamente, qué resultado nos había dado el análisis de escenarios en el contexto pandemia, bueno, pues uno de los ejes que se seleccionó fue el de la gobernanza metropolitana. Y aquí veis que lo hacíamos oscilar entre 2 rangos. Uno es lo que llamamos control de daños, que tenía que ver con
proteger urgentemente todos los colectivos, los sectores que estaban siendo damnificados en el contexto de la pandemia, y otro que es activar la colaboración de manera transversal, abierta, compartida. No se trata, porque ya veis que los rangos no son ni bueno o malo, ni tienen por qué necesariamente estar contrapuestos el uno con el otro. Nosotros solemos utilizar, Alfonso, nuestro director general anterior, siempre utilizaba un bonito ejemplo, a mí siempre me ha gustado escucharle, ¿no? Que es como, ¿dónde quiero pasar las vacaciones? ¿En la playa o en la montaña? Bueno, no es que una sea mejor o peor, son distintas, ¿no? Y tienen, entonces, lo ideal es buscar rangos que no nos coloquen en posiciones maniqueas de me gusta este escenario y este no me gusta, aunque sí es cierto que luego en el cruce suelen salir algunos que son pues más escenario meta, si queréis, ¿no? Al que nos gustaría dirigirnos. Pero bueno, este es el eje de la gobernanza y luego teníamos el de los sectores productivos de la ciudad. Y aquí había, por un lado, recuperar rápidamente el estado antes de la crisis, es decir, volver al día 13 de marzo, con lo que en ese momento nuestro sector productivo industrial tecnológico era recuperar lo que teníamos, o una aceleración de sectores que ya estaban latentes y que quizá a consecuencia de la pandemia iban a tener un empuje mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, tampoco son bueno o malo per se. Entonces, la mezcla o el cruce de esos dos ejes daba como lugar 4 escenarios de futuro. Por un lado está el escenario 1, en el que teníamos una gobernanza que prima la colaboración, la transversalidad, y que en la parte de sectores productivos busca recuperar el status quo. Nos podemos imaginar ese escenario. Un escenario 2, en el que recuperamos los sectores productivos que teníamos, pero la gobernanza está orientada a lo paliativo, a esos sectores damnificados por la crisis. Un escenario 3, en el que conviven de alguna manera ese apoyo a sectores sociales más afectados, pero por otro lado aceleramos económicamente sectores que estaban latentes. Y por último, un cuarto escenario en el que apostamos por acelerar sectores de alguna manera en fase primigenia, y la gobernanza está volcada a la colaboración y a la transversalidad. Y entonces, bueno, pues fruto de este trabajo, lo que hicimos fue también pues seleccionar estrategias dentro de los 8 taldes de reflexión. Yo creo que si tenéis interés, en la página web de Bilbao Metrópoli 30 está colgado el documento de escenarios, tanto el de la pandemia como el anterior, el de la fase participativa. Y, por supuesto, si queréis ampliar información sobre alguna cuestión concreta, pues estamos a vuestra disposición. Os podéis contactar por correo electrónico, por teléfono, de la manera que os parezca más oportuna, y a vuestra disposición para volcar datos concretos o información que os parezca interesante. Yo quería preguntaros, habéis pasado un poco por encima, habéis hablado de las barreras que os habéis encontrado a lo largo del proceso. Me parece muy interesante que hablemos de las barreras, porque es algo con lo que nos vamos a encontrar absolutamente todos, y es como, bueno, hacemos un poco aquí también nuestro propio Negargune, y queremos que alguien que las ha sufrido, cómo las habéis solucionado, pues que nos las contéis un poquito por encima, por favor. Bueno, Ana, si te parece, le cuento yo la parte de las barreras. Yo creo que las barreras que ha encontrado Bilbao Metrópoli 30, me gustaría pensar que no son exclusivas de nuestra organización, sino que son, digamos, barreras normales, vamos a decir. Seguramente, Patricia, en esto tú tienes una visión mucho más global, ¿no? Pero yo creo que siempre hay dificultades para tangibilizar este esfuerzo, ¿no? Tener protocolizado, como decía Ana, ese procedimiento de antena, de capilaridad, de tener en cuenta dónde están las fuentes, es un trabajo un poco ingrato, vamos a decir, ¿no? Porque nos pasa un poco, como lo decíamos antes, el paradigma de infraestructuras a valores, ¿no? Y de pronto los proyectos físicos es muy fácil verlos, ¿no? Pues tenemos una nueva carretera, o tenemos un palacio de congresos, o hay una nueva terminal del aeropuerto, o la ría está más limpia. Todo eso visible es fácil y además genera
en la ciudadanía incluso, ¿no? Genera un sentimiento de que están pasando cosas buenas. Sin embargo, lo que no se puede tangibilizar, lo que no se ve, y el proceso de vigilancia y de prospectiva muchas veces es invisible, es una labor que nos lleva mucho tiempo y que parece que rentabilizamos poco. Entonces, yo creo que esa es una de las barreras que todas las empresas y las instituciones que queremos poner en marcha un proceso de vigilancia tenemos que afrontar, ¿no? Saber que va a ser un tiempo muy grande y mucho esfuerzo el que le vamos a dedicar y que es una labor que no nos luce, entre comillas, ¿no? Entonces, sin embargo, claro, sin esa labor de vigilancia y de prospectiva, no somos conscientes de que perdemos competitividad, ¿no? Y a mí me gusta mucho una metáfora que se utiliza, no sé si habéis tenido ocasión de leer los hábitos de las 7 personas, los hábitos de las 7 personas, los 7 hábitos, perdón, de las personas eficaces, me parece que se llame, y hay uno de ellos que habla de afilar el hacha, que muchas veces no tenemos tiempo de afilar el hacha. Y yo creo que eso es otra barrera que tenemos a la hora de afrontar las labores, no solo de vigilancia y de prospectiva, sino las que son esenciales para el futuro de nuestras organizaciones y de nuestras empresas. Vivimos en un mare magnum de cosas urgentes, apremiantes, necesarias. El día a día es tan exigente que nos queda poco tiempo para cosas que son muy, muy, muy importantes, esenciales, pero no son urgentes. Y yo creo que la vigilancia y la prospectiva tiene ese carácter de importantísimo, esencial, de afilar el hacha, pero con poco retorno. Entonces, yo creo que esas podrían ser 2 barreras que... Bueno, y voy a añadir una tercera, que sería las dificultades para focalizar, porque vivimos en un mundo, yo no sé si las personas que están al otro lado tenéis la misma sensación que tengo yo, ¿no? Pero hay una sobredosis de información disponible, de datos. Yo recibo un montón de... como tal. Sí, bueno, sin hablar de la información que no es real, ¿no? Que también llega, pero... Además. Contando con que fuera información fidedigna, yo creo que tenemos una sobredosis de datos y de información cualitativamente muy buena y muy interesante, pero que es imposible abarcar. Yo todos los días me frustro ante la cantidad de documentos que me gustaría poder leer, webinares a los que me gustaría poder asistir, libros que me gustaría, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces hay un reto que es el de focalizar y decir, bueno, ¿dónde están los nichos donde yo tengo que poner mi mirada? ¿Dónde está lo que para mi entidad, para mi organización, para mi empresa es más importante? Y ese esfuerzo de quedarme con lo que es estrictamente esencial para mi empresa y para mi organización también es difícil, porque como todas las elecciones, ¿no? En la elección hay una renuncia. Cuando digo que voy a focalizarme en A y en B, sé que estoy diciendo que no a C, D, E, F, G, H, I, ¿no? Y eso también es duro y eso también cuesta. Sí, mira, dentro de lo que es el propio, bueno, vosotros estáis ahora, estas sesiones que vemos de vigilancia y la prospectiva son abiertas a todo el mundo, pero para los socios de Innovasque que tenemos una capacitación propia para la gente que está en vigilancia, inteligencia prospectiva, el otro día tuvimos una masterclass que nos dio una de las personas de la red de expertos que nos hablaba de esto, ¿no? Y era el arte de priorizar y el de saber decir que no, el saber decir aquí sí, aquí no. No es ni bueno ni malo, es inviable decir que sí a todo, porque entonces, como bien decías tú, acabas frustrado, porque no es que no hay capacidad real para poder estar a todo. No somos máquinas. Una pregunta, Ana, que la voy a unir yo con otra mía. Dicen que habéis comentado que utilizáis Feedly, pero que alguna otra app para herramienta para que utilicéis para la prospectiva. Yo antes de que yo creo que Feedly se utiliza mucho más para la vigilancia más que para la prospectiva. Nosotros entendemos la vigilancia y la inteligencia y la prospectiva como una escalera, ¿no? Y entonces hay que ir subiendo pasos. Y unida a esta pregunta, ¿tenéis algún responsable como tal de prospectiva o de vigilancia y demás, o alguien que lleve todo el ciclo?
Bueno, la verdad es que es una tarea compartida, pues porque somos, como os comentábamos, 6 personas, entonces se trabaja mucho de forma transversal. Pues yo manejo el Feedly y puedo ver esas fuentes primarias y puedo empezar pues, a mover aquí un poco la maquinaria de algún aspecto y algunos tengo pues igual distribuidos pues una serie de protocolos de cosas que miro yo cada día y tal, pero luego lo trabajamos mucho conjuntamente y lo hablamos mucho en las reuniones de equipo, ¿no? Feedly lo usamos como herramienta de vigilancia, pero es cierto que para las prospectivas usamos el análisis de escenarios, que es un poco lo que ha comentado Idoia. Y tenéis algún responsable entonces, ¿no? O sea, quiero decir, al final todo es un poco todo. ¿O no hay un responsable exclusivo de esto? No, la verdad es un trabajo transversal. Perfecto. No sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Bueno, yo voy a ir no cerrando, pero bueno, sí, bueno, cerrar un poco el círculo y entonces sí que te pediría a ti, Idoia, para las organizaciones que están empezando, que no le ven utilidad a esto, que piensan esto no es para mí porque esto es solo para las grandes y demás, sí que me gustaría que les animaras y que les comentaras, pues básicamente, ¿qué recomendaciones les darías para que una organización que no tiene tan interiorizado el ejercicio de estar alerta y de tener la antena que lo hagan, ¿no? Ya sabemos que muchísimas veces las prioridades son otras y siempre parece como que estas cosas las vas dejando como para el final, ¿no? Pero sí que me gustaría que, bueno, pues que animaras a las organizaciones a que es muy interesante, bueno, y que tiene resultados el estar alerta y con la antena activada. Lo de dar consejos es peliagudo, ¿eh? Yo desde ese papel quiero decir que hemos compartido un poco las dificultades y las limitaciones y las barreras que Bilbao Metrópoli 30 se ha encontrado, con lo cual yo creo que hay que pensar en estas reflexiones previas, ¿no? Que son un poco lo que Bilbao Metrópoli 30 hace. Yo creo que hay que darle una vuelta a qué cultura organizacional queremos incorporar en nuestras empresas y en nuestras organizaciones, ¿no? O sea, qué tipo de valores queremos que de alguna manera marquen la forma de actuar de nuestra empresa y de nuestra organización. Si dentro de esos valores está mejorar, aprender, el no conformarse y una palabra que tiene mala prensa, pero yo creo que le tenemos que quitar un poco las connotaciones negativas, que es la ambición, pero en el sentido de no conformarse, ¿no? Si nosotros y nosotras queremos que en nuestras organizaciones esos valores de alguna manera estén presentes, yo creo que hay que hacerle un hueco a la vigilancia y a la prospectiva. Y en cuanto a consejos más concretos, son los que podemos aplicar casi a nivel individual en nuestra propia agenda, ¿no? Lo que decíamos antes, si no tengo tiempo para afilar el hacha, en algún momento no voy a poder seguir cortando árboles, que no me gusta el símil en el sentido, Sí, me parece poco sostenible, ¿no? Pero sí, sí. quiero decir, cogédmelo como metáfora, no como que haya que cortar árboles, ni mucho menos, todo lo contrario. Si no reservo un espacio para la vigilancia, para la prospectiva, para preocuparme de mi competitividad futura, de lo que está ocurriendo más allá de la puerta de mi casa, de alguna manera estoy sembrando sin darme cuenta un montón de piedritas en el camino sin ponernos en palabras mayores. Con lo cual, como nos va la vida en ello, vamos a decir, la supervivencia de nuestras empresas y nuestras organizaciones, no estamos hablando ya casi, fijaros, ni para brillar, estamos hablando de sobrevivir y mantenernos en un contexto tan voraz como el que tenemos ahora. Más vale dentro de la agenda hacer un hueco a esto, porque esto quizá no sea urgente, pero es muy importante. Entonces, yo mandaría un poco ese mensaje. Creo que vamos, lo has resumido perfectamente. Uno de los lemas de este proyecto es te dejas llevar o te anticipas, ¿no? Y claro, y al final es que si no buscamos un hueco
para la vigilancia, la inteligencia y la prospectiva, al final nos van a ir pasando por todos lados, nos vamos a quedar estancados. No sé, aquí están diciendo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ah, Pilar, esa, sí, disculparme que no me salía el nombre, sí. eso es. Pues yo, por mi parte, aparte de agradeceros infinitamente la presentación que habéis hecho, agradecer a todos los asistentes, que hemos estado muchos hoy. Nada, aquí os estáis diciendo que sois faro, un abrazo, o sea, bueno, a todos los asistentes os enviaré un link al vídeo también para que lo podáis, bueno, será un WeTransfer, para que lo podáis volver a ver, porque estas cosas, la verdad se ha hecho que lo ves al principio, pero muchas veces quieres echar la vista atrás y volver a verlo porque hay cosas de bastante calado. Entonces, eso. Pues Mila esker, como bien os he dicho, el 25 de junio tenemos ya con Azaro Fundazioa. En el mail que os voy a enviar con el WeTransfer y demás, cualquier cosa que queráis decirnos, cualquier consulta que en un momento determinado queráis que traslade a Idoia o a Ana, o cualquier sugerencia, encantados, que para eso estamos. ¿De acuerdo? Pues nada. Lo único, Patricia, Sí. yo solo un apunte final, y es que las cosas que hemos comentado tienen que ver sobre todo pues, de puertas adentro, ¿no? Qué cosas podemos hacer, pero yo creo que en ese sentido la labor de revolver conciencias que hacéis en Innovasque, cediendo un poco el control a la parte externa, pero a mí también me parece muy interesante este tipo de iniciativas que impulsáis, ¿no? Para que las entidades asociadas y en realidad todo el tejido vinculado con la innovación de alguna manera se mueva en esos términos que decíamos de no conformarse, etcétera, pues me parece de un valor inestimable. Así que bueno, yo os animo a que sigáis meneando un poco todas las conciencias que tenéis a vuestro alrededor para que, bueno, pues para que sigamos preocupándonos juntos por esta necesidad de innovar y de mejorar. Seguiremos zarandeando todo lo que se pueda para poder estar todos en el mismo camino. Muy bien, Pues, es que ricasco. Mila esker, agur. Agur, venga. Gracias, agur. 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 Agur.